Hola, soy Rocío Lazo y he preparado este video para explicarte en 5 minutos qué pasa entre Rusia y Ucrania y cómo puede afectar a Guatemala. Ubicado entre Rusia y la Unión Europea, Ucrania ha sido un país con importantes implicaciones para el continente desde hace muchos años. Vamos a hacer un rápido recorrido histórico. Este es un territorio que ha pasado por manos polacas, otomanas, austríacas y rusas. En la primera mitad del siglo XX, una buena parte del territorio ucraniano seguía repartido. La parte oriental pasó a llamarse República Socialista Soviética y la occidental estaba bajo dominio polaco. Después de la Segunda Guerra Mundial, también pasó a formar parte de la República Socialista Soviética de Ucrania. Pero hay un territorio clave del que tenemos que hablar, la península de Crimea, que hasta entonces había estado bajo el dominio ruso y era históricamente reclamada por Ucrania. No fue sino hasta el año 1954 que pasó de manos rusas a ucranianas y años más tarde sería un detonante de conflictos. Hablaremos más adelante de esto, pero ya te puse en contexto. En 1991 colapsó la Unión Soviética. Fue entonces cuando Ucrania se consolidó como un país independiente. Hasta entonces se mantenían relaciones cordiales con Rusia, pero Ucrania comenzó a acercarse un poco más a Occidente, a tal punto que en 2012 se buscaba un acuerdo de asociación y libre comercio que no llegó a consolidarse, pues el presidente ucraniano prorruso Víktor Yanukovych lo suspendió, pues había generado algunas tensiones con Rusia. Este fue el detonante para que en 2014 varios ucranianos salieran a las calles a protestar para exigir que se retomara el diálogo con la Unión Europea. Esto provocó el famoso Euromaidán, una serie de disturbios en los que participaron organizaciones sociales, oposición política, grupos ultraderechistas e incluso representantes de minorías étnicas y ciudadanos de otros países, entre ellos Rusia, dejando decenas de muertos y generando aún más crisis en el territorio. Estos disturbios llegaron a tal extremo que incluso el presidente de Ucrania fue derrocado y huyó. Ahora, ¿recuerdas que te mencioné la península de Crimea? Pues bueno, a pesar de la independencia de Ucrania de la Unión Soviética en 1991, se mantuvo una de las más grandes bases navales rusas en el territorio, en el puerto de Sebastopol. Entonces, al momento en que se independizó Ucrania, Rusia pagaba una tasa anual a Kiev, la capital de Ucrania, por el uso de esta base naval. Algo que no necesitaba hacer si lograba que Crimea fuera suya de nuevo, ¿cierto? Así que volvemos al 2014, porque ese mismo año los rusos tomaron varias instituciones de esta península, izaron la bandera rusa y convocaron a un referéndum de independencia. Crimea entonces estaba regresando a Rusia y esto generó varias tensiones en las relaciones con Occidente que de por sí no eran muy buenas. Del Euromaidán a la guerra de Donbass. Días después de lo ocurrido en Crimea y como reacción al Euromaidán, se produjo una escalada que desembocó en un conflicto armado entre las fuerzas prorrusas y el ejército ucraniano en la región conocida como el Donbass, que está ubicada al sureste de Ucrania y está conformada por Donetsk y Lugansk. Estamos hablando de dos territorios tradicionalmente ocupados por grupos separatistas, quienes respaldados por Rusia rompieron el control del gobierno ucraniano y se autoproclamaron repúblicas independientes. Algo muy importante, no habían tenido un reconocimiento internacional sino hasta febrero de este año, cuando el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó el decreto en el que otorgaba reconocimiento a Donetsk y Lugansk como estados independientes de Ucrania. ¿Un movimiento estratégico? De hecho, Occidente teme que esto sirva de pretexto a Rusia para invadir ambos territorios con la excusa de defender a la población rusófona que se encuentra en ellos. Ahora la pregunta que queda en el ambiente es, ¿qué está pasando hoy?
Se han registrado ya los primeros bombardeos en las bases militares y aeródromos en Ucrania por parte de Rusia, que han dejado a más de 40 soldados ucranianos muertos. Putin aseguró que los ataques de su ejército solo tendrían por objetivo posiciones e instalaciones militares, nunca civiles. A pesar de ello, los primeros bombardeos ya han cobrado la vida de varias personas, entre ellas menores de edad. Lo cierto es que la relevancia de este conflicto se extiende mucho más allá de sus fronteras y puede tener fuertes implicaciones para el continente y en general para todo el mundo, especialmente cuando hablamos de economía. Estamos viviendo los primeros efectos en los mercados financieros, caídas en las bolsas de valores, mientras aumenta de manera significativa el precio del oro y materias primas. Además, recordemos que Rusia es un actor clave en la producción de petróleo. De hecho, es el segundo mayor exportador después de Arabia Saudita y distribuye 1 de cada 10 barriles de petróleo que son consumidos a nivel mundial. Entre las posibles medidas de parte de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea que estarán sancionando a Rusia, se podría incluir la prohibición a países y empresas de comprar petróleo a gigantes energéticos rusos. Pero, ¿qué pasa con Guatemala? Son muchas las implicaciones, desde políticas hasta económicas, pero vamos a mencionar algunas de las más importantes. Nuestro país mantiene una relación de comercio exterior con Rusia y Ucrania, por lo que podría haber una interrupción en la cadena de suministros. Guatemala compra acero y fertilizantes a estos países y les vende productos agrícolas y níquel. Desde Rusia, Ucrania y Turquía se realizan importaciones de acero y toda la zona del Mar Negro es muy importante proveedora a nivel mundial, por lo que al haber una guerra se reduciría la oferta y la escasez provocaría un aumento de precios. En un escenario de conflicto, Estados Unidos estaría expulsando a Rusia de los mecanismos de pago y cualquier exportador e importador guatemalteco que negocia con ese país no tendría la certeza de recibir las liquidaciones. Y por supuesto, no podemos dejar de lado el alza importante en el precio de los combustibles, productos de la canasta básica y la materia prima para los diferentes sectores de producción, lo que al final se traduce en un golpe para el bolsillo de los guatemaltecos.